Hoy te voy a enseñar a cómo crear este efecto de movimiento utilizando GIMP. Primero que nada, deben tener al sujeto con fondo transparente. Te dejo un link para que puedas quitar el fondo de un sujeto de manera fácil. Comenzamos duplicando la capa del sujeto. Para ello hacemos clic derecho y seleccionamos duplicar capa. Luego vamos a filtros, difuminar, y seleccionamos desenfoque de movimiento lineal. En esta parte ponemos un valor de 40. Y hacemos clic en aceptar. Luego hacemos clic derecho en la capa, y creamos una máscara de capa de color blanco. Seleccionamos la herramienta de pincel, y lo pintamos de color negro para aplicar la máscara. Hacemos esto con el objetivo de aplicar el desenfoque únicamente en el lado izquierdo del sujeto. A continuación creamos un grupo de capas, y procedemos a desplazar esta capa al grupo. Luego bajamos el grupo de capas debajo del sujeto principal. Ahora duplicamos esta capa y lo desplazamos levemente hacia la izquierda. Hacemos este proceso unas 10 veces. Muy bien, ahora vamos a cambiar la opacidad de 10 a 10 hasta llegar a 100. Lo hacemos de esta manera. Ahora minimizamos el grupo de capas y hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de combinar grupo de capas. Nuevamente aplicamos un desenfoque de movimiento lineal. Sin tocar nada hacemos clic en aceptar. Y de esta manera conseguimos el efecto deseado. Te invito a que te suscribas al canal. Muchas gracias.